El presente video es para explicar las operaciones con fracciones algebraicas. Comenzaremos con la suma de fracciones algebraicas, específicamente con la suma de fracciones con el mismo denominador. Su resultado es otra fracción algebraica con el mismo denominador y cuyo numerador es la suma de los numeradores. En este ejemplo podremos ver 5 fracciones algebraicas que tienen el mismo denominador. Tomamos el mismo denominador y sumamos algebraicamente los numeradores. Para ello, reunimos términos semejantes. En este segundo ejemplo tenemos 3 fracciones algebraicas que tienen el mismo denominador. Reunimos al mismo denominador y sumamos algebraicamente los numeradores. Reunimos términos semejantes y al finalizar tenemos una nueva fracción algebraica que tiene el mismo denominador. El procedimiento para sumar fracciones con distinto denominador es diferente. En este caso tenemos que reducir o transformar las fracciones algebraicas en fracciones equivalentes con común denominador, para posteriormente sumar los numeradores. En el ejemplo que verán a continuación, tenemos 2 fracciones, distinto denominador, sacamos el común denominador, que en este caso es x menos 3 por x más 2, las convertimos en las fracciones equivalentes que tienen el mismo denominador y ahora procedemos a colocar el mismo denominador y sumar algebraicamente los numeradores. En este segundo ejemplo tenemos también 3 fracciones con distinto denominador. El mínimo común múltiplo de las 3 fracciones sería x más 1 por x menos 1. Las convertimos entonces cada una en la fracción equivalente y ahora que tienen el mismo denominador, colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Una vez que se ha resuelto la suma algebraica en el numerador, evaluamos la fracción a ver si existe la posibilidad de simplificar. En este caso, el numerador se le puede sacar factor común 2, por lo tanto la factorización del numerador quedaría en 2 que multiplica a x menos 1. Si recordamos, el denominador era x más 1 por x menos 1, lo cual permite simplificar porque es el mismo factor x menos 1 y la fracción queda como 2 sobre x más 1. Aprovecharé este ejemplo para explicarles también un pequeño detalle y es un error frecuente en muchos estudiantes. Visualicen por favor en la segunda línea del ejercicio B que tenemos la segunda fracción está antecedida del signo menos. Cuando reúnan al mismo denominador, tomen completo ese numerador, porque el numerador completo, yo les recomiendo utilicen paréntesis para nombrarlo, está antecedido del signo negativo. Un error frecuente de muchos estudiantes es que toman el signo negativo para el primer término de ese numerador y resulta ser que ese signo negativo está afectando a todo el numerador. La multiplicación de 2 fracciones algebraicas es otra fracción algebraica donde el numerador es el producto de los numeradores y el denominador es el producto de los denominadores. En el ejemplo que verán a continuación, es fácil determinar que la multiplicación de las dos es la multiplicación de los numeradores por la multiplicación de los denominadores. En el segundo ejemplo que verán a continuación, hacemos exactamente lo mismo, pero en esta ocasión les voy a explicar la mejor manera de hacerlo. Normalmente siempre decimos, bueno, como tengo que multiplicarlo, procedo a resolver la operación de multiplicación de polinomios. Mi recomendación particular es que en vez de empezar a multiplicar, hagan lo contrario. Empiecen a factorizar. Aprovechen que tienen la expresión y factoricen. Factoricen, si vemos aquí tenemos 4 polinomios. 2 en el numerador, 2 en el denominador. Si factorizamos el primer polinomio del numerador, con factor común quedaría x que multiplica a x menos 2.
si factorizamos el segundo polinomio que está en el numerador, es un trinomio cuadrado perfecto, fácil de identificar, eso es x más 2 al cuadrado. En el denominador, el primer polinomio es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Su factorización es sencilla, es x menos 2 por x menos 3. Y el último polinomio que está en el denominador es una diferencia de cuadrado. Su factorización es x menos 2 por x más 2. ¿Por qué les digo que la factorización es mejor? Porque yo aquí puedo verificar que ya puedo simplificar, porque tengo puros factores, tanto en el numerador como en el denominador. Y lo que procedo es a simplificar, me están quedando en el numerador solo 2 factores y en el denominador solo 2 factores. He conseguido una fracción simplificada hasta lo último, ¿ok? No puedo simplificar más, tiene su mínima expresión y a eso debemos acostumbrarnos. Siempre la respuesta debe estar simplificada al máximo y esto lo logramos factorizando primero. Que si después quieren multiplicar lo que está en el numerador y multiplicar lo que está en el denominador, pueden hacerlo. Otro ejemplo de multiplicación, tenemos la multiplicación de 3 polinomios. Imagínense si procedemos a multiplicar, en el numerador me va a dar un polinomio de grado 5 y en el denominador también un polinomio de grado 5, que para lograr simplificarlo tendría que aplicar, por ejemplo, la factorización por Ruffini, ya que es un polinomio de grado 5, 2 veces. Pero si recuerdo la recomendación que dije en la lámina anterior y recordamos que la multiplicación es multiplico los numeradores y los denominadores entre sí, si en vez de ponerme a multiplicarlos factorizo, ¿ok? Factorizo el numerador, el primer polinomio del numerador sería x más 1 por x más 7. El segundo polinomio sería x por x más 3, la factorización. El tercero ya está factorizado. En el denominador tengo x menos 5 por x más 2, después el x más 1, que ya era un factor, y por último x más 3 por x más 7. Fíjense que al tener el mismo factor en el numerador y en el denominador, puedo simplificarlos, quedando como resultado x sobre x más 2. Muchísimo más sencillo que si yo hubiese multiplicado todos los numeradores, me hubiese dado, como dije en un principio, un polinomio de grado 5, en el denominador también un polinomio de grado 5 y hubiese tenido que recurrir a la factorización por Ruffini para después llegar al último paso, porque esa factorización me iba a llevar a este último paso que tengo en la última línea, a hacer esa simplificación, porque tengo allí, son precisamente los factores asociados a las raíces que conseguiría con Ruffini. Y entonces de esa manera nosotros nos estamos ahorrando mucho tiempo. El cociente de dos fracciones algebraicas es otra fracción algebraica, con numerador el producto del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, y con denominador el producto del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. En este caso, estamos diciendo realmente que la división de dos fracciones algebraicas se convierte en el producto de una fracción algebraica por el inverso o la fracción inversa de la otra. Esto es, y lo podemos visualizar mejor a través de un ejemplo. Si nosotros tenemos dos fracciones, en este caso x cuadrado más 2x sobre x cuadrado menos 5x más 6, dividida entre esta segunda fracción, podemos convertir esta división en una multiplicación por la segunda fracción invertida, es decir, por x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado más 4x más 4. Una vez
que tengo la expresión, pues puedo proceder como les expliqué en la lámina anterior, ya que estamos hablando de multiplicación de fracciones. Factorizamos los polinomios, es más fácil, podemos simplificar y nos queda como fracción final x sobre x menos 3. En este siguiente ejemplo tenemos la división de dos fracciones. Transformamos la división de estas dos fracciones en la multiplicación de la primera fracción por la fracción inversa de la segunda. En este caso, una vez que tengo esta caracterización, comienzo a factorizar los polinomios. Factorizamos el primero, sacamos factor común del segundo, simplificamos con los denominadores. Pero como en el denominador no había terminado de factorizar, me doy cuenta que tengo una diferencia de cuadrado, me va a permitir seguir factorizando. Porque mientras más factorizado tenga los polinomios, más fácil puedo darme cuenta de todos los factores que puedo simplificar. En este caso, en vez de, vuelvo a repetir, si en un principio hubiese multiplicado los polinomios, me hubiese quedado un polinomio de grado 4 en el numerador y un polinomio de grado 4 en el denominador, para después tener la obligación de simplificar, porque siempre debo dejar la fracción al final simplificada. De esta manera me ahorro muchos pasos y ya tengo la fracción final simplificada. Las fracciones algebraicas compuestas son fracciones estructuradas con operaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones combinadas. Para simplificarlas se debe comprender la estructura de la fracción, es decir, identificar cada una de las operaciones que allí se expresan y determinar en qué orden se deben efectuar las operaciones. En este caso, pues tengo un ejemplo, es una sola fracción. Se habla de compuesta porque aquí tengo involucrada una diferencia de fracciones, una suma de fracciones y una división de fracciones. La primera operación que se ve es una división de fracciones, pero para poder resolver esa división de fracciones se hace necesario que primero se tenga que hacer la diferencia de fracciones en el numerador y la suma de fracciones en el denominador. Es por eso que el paso siguiente fue precisamente el reunir a un mismo denominador el numerador, reunir a un mismo denominador el denominador, sumar o restar algebraicamente, me queda una expresión que al ser una división de fracciones, pues multiplico el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y lo coloco en el numerador, el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y lo coloco en el denominador. Ustedes dirán, ¿y qué pasó con la x? Pues precisamente la x era un factor que se simplificó, porque en la multiplicación tenía ese factor tanto en el numerador como en el denominador. Si recuerdo, tengo una diferencia de cuadrados en el numerador que lo puedo factorizar como x más y por x menos y. Esto me va a permitir simplificar el numerador y el denominador para tener como respuesta x menos y, respuesta final. Espero de verdad que haya servido esta explicación para ustedes.